Charo de la Cruz ha sido este año galardonada con el reconocimiento que otorga el área de la mujer del Ayuntamiento de Coín a figuras femeninas claves por su labor en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Charo fue la primera mujer licenciada en Ciencias Económicas de nuestro municipio, la primera auditora de Coín y la primera que dirigió una gestoría en la localidad. Hoy, tras una extensa carrera, nos habla de cómo vivía esos momentos en los que se convirtió también en una figura de referencia en ese cambio que comenzaba a palparse en nuestra sociedad hace más de 40 años. Mi padre se dedicaba a hacer contabilidades por la tarde, como segundo trabajo. Entonces a mí lo veía hacer y me gustaba muchísimo. Los números siempre me han encantado. Y entonces lo veía a él y a veces le ayudaba y tal, y me gustaba. Y de ahí me viene mi afición a lo que es contabilidad. Después, cuando termino los bachilleratos, me fui aunque también es verdad que tenía familiares que ya estaban estudiando económica, 2 primos míos. Y entonces pues me fui para económica porque me gustaba muchísimo. Y de ahí me viene realmente la de esto. Es decir, por mi padre, que era el que le gustaba mucho la contabilidad. Yo creo que era un 30% de chicas lo que había en la universidad en económica. Tened en cuenta también que en aquel tiempo una mujer economista, a no ser que estudiara para la empresa de su padre, porque tuviera realmente, o funcionario público, los célebres inspectores de Hacienda. Entonces, pues había pocas mujeres, las mujeres más se dedicaban a las carreras medicina y sobre todo el célebre magisterio. Después habíamos algunas raras, no solamente porque en mi clase cuando tenía bachillerato hubo una chica que estudió matemáticas, había 2 que estudiaron biología, es decir, que habíamos unas cuantas que sí nos dedicamos a estudiar carreras que no eran tradicionales. Pero lo mío viene por eso, porque mi padre y mi familia la había visto. Casi al final del último año pues ya empiezo un poco a relacionarme con la parte laboral y después pues me surgió, junto con otras 2 personas, me surgió montar un despacho y que aquí precisamente en la Alameda, tenía al lado del Rengue, ahí puse mi primer despacho. El tiempo hizo que yo se fuera y me quedé yo sola, y yo seguí para adelante sola. Tengo que agradecer la confianza que pusieron aquellos primeros clientes en mí en ser una mujer, ¿no? Entonces, no era habitual. Es más, mi madre decía, tu hija que ha estudiado, dice algo de número, decía mi madre. Entonces no era lo habitual, pero había que empezar algo. También era la época en que estaba toda la parte fiscal, de Hacienda y todo, estaba empezando a... Estoy hablando del año 81, tal, y era ya cuando empezaron las declaraciones fuertes de renta y toda la historia, y a las empresas pues se le iba cada vez exigiendo más cosas, ¿no? Bueno, yo empecé, tenía la dificultad a primera hora, ya hoy es muy normal que una mujer tenga un despacho, es más, hay más mujeres con despacho que hombres. La dificultad de que yo estaba en mi despacho y lo que es relaciones públicas no podía hacer nada, ¿no? Es decir, tenían que venir la gente a mí porque no iba una mujer en la calle, en los bares de copas no estaba, aparte de que no me agradaba, pero no estaba bien visto. Entonces yo poco a poco pues fueron viniendo y el boca a boca pues llegó a tener los clientes. Hay aspectos que no estaban bien vistos. Yo veía a mis compañeros que tenían despacho, se podían quedar hasta la 1 de la mañana tomando copa o tomando cerveza o comiendo con los clientes. Yo no me podía quedar hasta la 1 de la mañana tomando copa, no estaba bien visto. Y tampoco era que fuera, no conocía a caballeros, vamos, a hombres, así que en aquel tiempo eran los que más llevaban empresa, ¿no? Se cerraba fuera del ámbito del despacho, eso ha cambiado totalmente. Es decir, ahora todo se cierra en despacho, en reuniones totalmente a puerta cerrada y tal. Pero bueno, sí era un estímulo de ver poco a poco. Es verdad que también mi familia me ha apoyado mucho,
Tanto mi marido como mis hermanos y mis padres me han apoyado mucho. Y ellos pues apostaron por mí y sabían, me decían que tú puedes, y pude. Pero bueno, poco a poco, las pocas empresas de mujeres, es verdad que fueron clientes mías, como eran cooperativas de mujeres, y eso, fueron clientes mías, y poco a poco pues me fui abriendo pasos. Inestimable, ¿no? Porque tenía una profesión que para los demás hombres, la profesión mía era un poquito rara. No era la clásica de magisterio ni la clásica de medicina, ¿no? Era una mujer donde trataba mucho, bastante, más con caballeros que con mujeres, ¿no? En mi caso, pues yo tuve una ayuda bastante grande por parte de mi familia. Los niños cuando eran pequeños, pues hasta que tuvieron 1 año estaban cuidándolo mis padres y una señora que yo tenía cuidándolo a ellos, ¿no? Y después yo tenía ventaja también porque mi marido tenía, ya está jubilado, pero tenía un horario de 8 a 3, trabajaba para la administración y tenía horario de 8 a 3, entonces las tardes él las tenía más libres y nos podíamos compaginar bastante bien todo el tema, ¿no? Y ya te digo, y la ayuda de los papás, los abuelos de los niños, que le echaban una mano, y echarle pues muchas horas, es decir, tú tenías a las 8 o las 9 horas de trabajo y después llegabas a la casa y tenías niños pequeños, los tenías, pero nunca pensé en dejarlo, siempre seguía adelante, ¿no? Es decir, nunca pensé en dejarlo ni en nada, porque es que me gustaba. Además, yo soy de lo que digo, que la libertad de una mujer la da la independencia económica de la mujer. Y entonces, no es que tuviera ningún problema, pero yo quería ser independiente económicamente de todo eso, porque pensaba eso, siempre he pensado lo mismo, que la libertad de una mujer lo da y además trabajaba en lo que me gustaba, eso era lo más importante. Quizás si me fuera puesto trabajando como limpiadora o dependienta o cualquier cosa, a lo mejor lo fuera dejado, ¿no? Pero trabajaba en lo que me gustaba, una remuneración normal, no te haces millonario, pero tampoco te quedas pobre, y entonces pues seguía para adelante. Yo os digo que tenía mucha ayuda de mi familia, me apoyaba mucho siempre. Sí, era la jefa, como todavía me dice, viene la jefa, ¿no? Cuando paso por el despacho, pues sí, yo era la que contrataba, la que hablaba, la que ponía lo que es ser el dueño de o gerente o jefe de una empresa. Lo que pasa es que en mi empresa éramos sota, caballo y rey, es decir, la primera hora nada más tuve una secretaria, una ayudante, y después ya con el tiempo sí he tenido más ayudantes, pero tenía nada más una ayudante, que siempre han sido mujeres. Sí, primero porque ha dado la casualidad que sean mujeres y lo que yo conocía eran mujeres. Y segundo porque yo creo que los caballeros no se veían siendo el secretario de una jefa. Hace 40 años no veía yo no es que no veía, es que nadie siquiera preguntaba, ¿no? Ser secretario o trabajar en una oficina con una jefa, ¿no? La relación siempre fue una relación bastante correcta, ¿no? Porque ya cuando llegaban a mí era que ya tenían confianza totalmente en que una mujer le llevara de esto. Y además empezábamos a tener fama, las mujeres en los despachos, no solamente aquí, sino fuera, de que éramos más constantes y nos centrábamos bastante en nuestro trabajo. Es decir, los asesores, mis compañeros masculinos, pues hombres, no tenían, a lo mejor podían hacer más clientes, ¿no? Pero a la hora de centrarnos en el trabajo, teníamos fama, hoy todavía más, que las mujeres nos centrábamos más en lo que teníamos que hacer, que no íbamos
Y entonces las relaciones pues siempre han sido bastante buenas, es decir, he tenido relaciones, de hecho, yo tengo clientes de hace ya 30 y tantos años, bueno, tenía, ya no los tengo, ya los tiene mi compañera, de hace 30 y tantos años, ¿no? Y nunca he tenido, y confiaban, con el tiempo he visto que yo he hecho el trabajo bien y han confiado en mí. La confianza totalmente, es decir, me iba a contar una anécdota, después te lo contaré en privado. Entonces se basaba en la confianza y en cumplimiento de de todo las fechas, los papeles, todo lo que había cuando llegaba la fecha, presentar renta o sociedad y tal, pues cumplíamos correctamente con todas las fechas esas, ¿no? Y teníamos fallos si se tenía, pero el fallo era, te podías equivocar, ¿no? Pero no había dejadez, había siempre que estuviera todo en su sitio. Entonces eso era algo que con el tiempo los clientes pues lo veían, les gustaban. Ha sido difícil, no ha sido nada fácil, es decir, tenía que darlo porque ya el cuerpo tampoco resiste, son muchos años. Y entonces pues la idea, pues a primera hora me costó trabajo el levantarme por la mañana y no te decir, ay, yo tengo que ir. Y todavía a veces pues colaboro con ellos porque por la experiencia y tal, yo traspasé mi despacho y por la nueva lo lleva una chica también, traspasa chica. Y claro, siempre hay cosas anteriores, tú tienes más experiencia, pásate por aquí, lo vemos, estudiamos y todavía estoy bastante en contacto con ellos, ¿no? Pero la verdad es que no es fácil dejarlo. Bueno, había una anécdota cuando llegaba a las 2 de la tarde, yo lo máximo que he tenido de vacaciones seguidas son 15 días, y fue cuando me casé. Yo no he tenido tampoco decir descanso así. Es más, yo cuento que mis hijos nacieron en viernes, porque mamá tenía que trabajar el lunes. Nacieron en viernes. Entonces llegaba a casa de mis padres, ya no puedo más, estoy cansada, esto, lo otro. Y mi padre me decía, te lo dije, le sabía te lo dije, métete a maestro. Digo, yo, ni verlo, no me gusta nada. Me cansaba, pero era lo que me gustaba. Y como era lo que me gustaba, pues había épocas mejores, épocas peores, pero era lo que me gustaba. La verdad es que el cambio ha sido bastante grande, ¿no? Porque además coincide con los 40 años más o menos que lleva la democracia en España. Y la mujer hoy en día no tiene, no digo que tiene otras alturas, es decir, ¿cómo me explicaría yo? Que ya ellas están antes, por razones de cultura y razón de educación, se sentían más amas de casa que otra cosa. También es verdad que la alternativa ahí en Coín era muy poca, ¿no? Eso es la verdad, o te metías, o entrabas a trabajar en una cooperativa o poco más, o de dependienta, ¿no? Y el resto, las que tuvimos, las que fuimos estudiantes primero, porque antes no se estudiaba tanto, se iba a la universidad tanto, pues la mayoría se iban fuera. Hoy en día es lo normal, es más, estudian más mujeres que hombres. Llegan a terminar los cursos superiores, los grados, lo llegan a terminar más mujeres que hombres. Y tienen las cosas más claras sobre lo que es su trabajo, su independencia, su vocación, lo tienen ahora mucho más claro que antes. Pero era porque tampoco había alternativas, no por otra cosa, ¿eh? La tradición y la cultura era que la mujer se dedicara, es decir, trabajara hasta que se casaba, y cuando se casaba dejaban de trabajar para cuidar a los hijos, ¿no? Cuando nosotros empezamos, que no solamente yo, en aquella época empezó unas cuantas más que yo,
A nosotros el cargo de conciencia que nos implicaba la sociedad de que dejábamos los niños para ir a trabajar, y he escuchado casos de decir que había desempleo masculino porque las mujeres trabajaban, que si no trabajábamos las mujeres no había desempleo, que para qué necesitaban 2 sueldos en la casa. Le decía, es que no es por, el dinero es muy importante, pero es por vocación, es que es lo que no, por vocación. Hoy en día eso ya totalmente cambiado, total, ¿no? Es decir, hoy en Coín hay muchas mujeres, lo que pasa es que la empresa sale mal titulada el hombre, pero hay muchas mujeres a cargo de empresas y muy buenas, y muy buenas emprendedoras, ¿eh? Además, cuando van a montar una empresa, o incluso es muy tradicional, o poner una empresa de construcción o algo así, que ellos se dediquen, los caballeros se dediquen a lo que es trato con los trabajadores, las obras y tal, y ellas sean las que llevan toda la parte administrativa. Eso es muy normal, que ellas llevan la parte administrativa. Y tú le explicas algo, le dices algo y enseguida te lo coge y se pone, son muy constantes, ¿eh? Hay muchas, lo que pasa es que no se ve, pero que hay muchas mujeres, y emprendedoras no digamos, mucho más que hombres emprendedores. Hay muchas mujeres emprendedoras y que luchan, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Me llamó la concejala y me dijo que me habían... Bueno, lo primero es, el cuerpo empezó a temblar, ¿no? Digo, pues, ¿yo qué he hecho para eso? Porque para mí era normal. Es mi trabajo, ¿no? Entonces, no sé, después yo digo, no, dárselo a otra, que yo no... Le decía eso de ponerme ahí, que me dé una placa, soy muy tímida, me cuesta mucho trabajo, parece mentira, pero soy muy tímida. Y después, bueno, cuando ya se lo dije a mis hijos, y a mi marido y tal, pues tienes que estar orgullosa, que te la han reconocido, que has luchado mucho, que eres la primera mujer en muchas cosas, que has estado mucho tiempo, y poco a poco pues lo fui asimilando, ¿no? Es un honor para mí que mi propio pueblo me dé este reconocimiento, ¿no? Es realmente un honor, sí.